desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 7 de febrero de 2022 y pues bueno, seguimos con el tema de Antonio López de Santa Anna, ya en su episodio número 6. Los saludos, soy Doris, y bueno, también vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza, que ya está aquí con nosotros. Como ustedes lo conocen, es quien nos narra la verdadera historia de nuestro México de una manera tan apasionante. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, amigos de Urus Radio. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer, como todos los lunes, estar aquí en la cabina de Urus Radio. Y bueno, pues listos para continuar con esta serie, que originalmente habíamos dicho que iban a ser como 6 capítulos. Hoy debiéramos terminarla. Después aceptamos que van a ser como 10. No, yo creo que van a ser como 12 capítulos, porque se va alargando la serie, porque es un personaje fascinante realmente de nuestra historia. Dígasele caudillo, dígasele traidor, pero no deja de estar en boca de los historiadores o de quienes nos gusta la historia. Entonces, por eso apasiona tanto este personaje, licenciada. Sí, apasiona tanto que de verdad dan ganas de continuar sabiendo más acerca de la historia de este personaje. Y pues bueno, vamos a saludar a nuestros amigos que se encuentran en el chat. Está Germán... se fue Germán Félix Montoya. Es que están llegando mensajes, pero bueno, saludamos a varios de nuestros amigos que están aquí en el chat: Osvaldo Ezequiel, Ivonne Hernández, Frank Alejandro, y pues bueno, sí, es monje, ¿verdad? A ver, es que ya no le puedo mover aquí porque no sé. En fin, ok, amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, saludamos a todos nuestros amigos y profesor, aquí andamos nuevamente y ya queriendo escuchar más acerca de este tema que se quedó súper interesante. También aquí está nuestro amigo Adrianópolis, Jorge Lugo, también Norma Guadalupe, y pues bueno, la arquitecta Montserrat. Y también saludamos a nuestros amigos Ángeles Martínez de Querétaro y Samuel Velázquez de la Ciudad de México, a Rogelio Gutiérrez también, que está aquí en el chat, y José de Jesús Trujillo. Profesor, adelante. Dice aquí la arquitecta Montserrat, dice: profesor, ojalá pudiera hacer una serie sobre leyendas de nuestro México después de la esperada serie pendiente de la Revolución Mexicana. Tenemos una lista grande de peticiones, claro que sí. Se va a ir dando el momento de ir pues cumpliendo estas peticiones que amablemente ustedes nos hacen. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, ustedes son quienes hacen este programa de Urus Radio. Y bueno, pues vamos a continuar. Ustedes nos pidieron varias ocasiones la serie sobre Antonio López de Santa Anna, y pues continuamos, licenciada. ¿Me da luz verde? Adelante, profesor. Muy bien, pues iniciamos entonces. Amigos, nos quedamos la semana pasada platicando. Yo les decía en la última intervención que tuve, vamos a platicar qué pasó con la pierna de Antonio López de Santa Anna, esa pierna que de alguna forma lo volvió a poner en un pedestal como héroe de la patria, y que platicábamos la semana pasada que efectivamente él se enfrentó a los franceses y los hizo correr, literalmente los hizo correr. Y precisamente el comandante Baudin, el comandante de los franceses, lo reconoce, lo acepta. Por más que en México, digamos, no fue así, pero si los mismos franceses lo están aceptando, ¿no? Entonces, pues creo que por sentido común igual lo tenemos que confirmar de esa forma, ¿sí? Él logra triunfar,
los logra arrojar de nuevo a sus barcos, aunque ellos después bombardearían la ciudad de Veracruz. Comenzaría un tratado donde se firmaría, y con esto termina la primera intervención francesa en México, pero lo que fue en el campo de batalla, en tierra, pues sí, Santa Anna fue el ganador. ¿Y qué pasó con la pierna de Antonio López de Santa Anna? Bueno, pues su pierna fue enterrada en Manga de Clavo, en su hacienda de Manga de Clavo, pero le hicieron todos los honores militares. ¿Se acuerdan que les platicábamos la semana pasada que él se puso en la lista de bajas? Sí, como si él hubiera muerto en la batalla. Bueno, pues condujo su pierna a Manga de Clavo y fue enterrada con honores militares, sí, como enterrar a una persona, aunque pues ahí nada más era un pedazo de la persona. Y posteriormente, cuando él es presidente de la República, traslada los restos de su pierna a la Ciudad de México. Vamos a platicar al ratito precisamente de eso. ¿Qué sucede, amigos? ¿Qué sucede? Es una época convulsa, es un momento muy convulso. Estos años de 1841, 42, 43 y 44. Es muy... hay mucho movimiento dentro de México, muchos golpes, ¿sí?, para tener el poder. Aparece ahí Santa Anna entre todos ellos. Santa Anna fue muy hábil y, vamos a decirlo de esta forma, a río revuelto, ganancia de pescadores. Esto es, que Santa Anna dejaba que se pelearan, y como él veía que se inclinaba la situación, así es como él entonces se movía. Entonces, pues están hasta Bustamante en la presidencia, cae Anastasio Bustamante, hay levantamientos, y el héroe del momento es Antonio López de Santa Anna. En Tacubaya se reúnen los generales vencedores y deciden poner a un presidente provisional. Este presidente provisional pues era precisamente Santa Anna, ¿sí? Ya hasta perdí la cuenta, creo que es la 7ª ocasión que llega a la presidencia de la República, y se empieza a manifestar la idea de cambiar de nuevo la Constitución, hacer una nueva Constitución, formar un nuevo Congreso, que se va a lograr formar este Congreso y se va a llamar a elecciones, con el cual Santa Anna ahora es nuevamente presidente, pero de manera legítima. Bueno, no, la otra no fue que fuera legítima, sino que no fue provisional. En este caso ya queda elegido Antonio López de Santa Anna como presidente. Amigos, yo creo, es una opinión también totalmente personal, que es el momento en el que Santa Anna llega a la cúspide. Llega a la cúspide cuando se le entrega esa presidencia precisamente, y es el tiempo que más va a gobernar. Es el tiempo que más va a estar sentado en la silla presidencial, y donde comienza a hacer varios cambios en el país. Entonces, él ahí en ese momento está apoyado, bueno, por los moderados. Hay un grupo conservador, hay otro grupo liberal, hay un grupo moderado, etcétera, etcétera. Y es ahí donde recibe ese apoyo y comienza a organizar el país. Pero bueno, ¿qué va a suceder? En este lapso, en este pequeño lapso de tiempo, amigos, hay cosas que tenemos que reconocer, porque son historia, porque ahí están los datos, están enfrente de nosotros. Una de esas cosas que tenemos que reconocer es que él firma el primer contrato para construir un ferrocarril en México. Es cierto, se construirá después, pero por ejemplo, Maximiliano y Carlota, el primer tramo de Veracruz a la Ciudad de México, vienen en ferrocarril. No estaba todavía terminado, hasta Lerdo de Tejada se termina, y inaugura otra parte Benito Juárez, etcétera. Pero el primer contrato para construir un ferrocarril lo firma Antonio López de Santa Anna. Eso no lo podemos negar. Entonces comienza esta industrialización del país, que bueno, va a tener su auge en la época porfirista, con la construcción de miles de kilómetros de vías, pero todo comienza precisamente con nuestro personaje del cual estamos platicando. Les decíamos que la campaña de Texas no termina. Texas sigue habiendo revueltas,
y sigue habiendo penetración del ejército mexicano, llega a tomar San Antonio Béjar, pero vamos, no son acciones contundentes. Texas sigue peleando y amenaza con que si no reconocemos su independencia, entonces ellos van a pedir el apoyo de los norteamericanos. Eso hace tambalear el movimiento tejano, ¿sí? Y parte de las promesas de Santa Anna es formar un gran ejército de 30,000 hombres con un préstamo del gobierno de 4 millones de pesos. Un préstamo al gobierno de 4 millones de pesos, Santa Anna encabezando e ir a recuperar Texas. ¿Y de qué manera lo representa Antonio López de Santa Anna? Bueno, pues muy a su estilo, manda a construir su propia estatua. Bueno, si vimos que él se puso como en la lista de fallecidos, pues no es de extrañarse que él se hace el honor de hacerse su propia estatua, ¿sí? Es colocada en la Plaza del Volador, en la Ciudad de México, y la estatua es una estatua ecuestre. Quedan solamente, dibujos de la estatua, y él señalando con el brazo hacia Texas, señalando hacia el norte, ¿sí? Señalando hacia Texas, y solamente que, bueno, él con toda esa imagen napoleónica que él tenía, él se autonombraba también el Napoleón de estas tierras, ¿sí? El Napoleón de Occidente, o el Napoleón de América. Entonces, siempre siguiendo como que esta imagen, ¿no? de tan cautivadora para los militares en la primera mitad del siglo XIX. No solo eso, sino que construye un teatro. Un teatro que él le pondría, pues imagínense el nombre, Teatro Santa Anna, que después sería el Teatro Nacional. A la caída de Santa Anna en el 55 se convierte en el Teatro Nacional y posteriormente sería derrumbado para construir la avenida 5 de Mayo, ¿sí? Que desemboca, o bueno, va a dar al Zócalo capitalino. Actualmente es una calle donde estaba el Teatro Nacional, pero ¿qué creen que quedó del otro lado de la calle? El Palacio de Bellas Artes. Entonces quedó acomodado muy cerca de lo que fue el Teatro Nacional, que anteriormente se llamaba Teatro Santa Anna, y ahí hay un busto de él en mármol, a la entrada del Teatro Santa Anna, ¿sí? Hay un busto de mármol. Entonces todo era una veneración a la imagen de Antonio López de Santa Anna. Por eso les digo, fue la cúspide, pero ahí es donde comienza, porque no hay dinero en la nación. No hay dinero. Entonces comienza a elevar los impuestos. Es ahí donde surgen los impuestos por las ventanas, por las puertas, por los ejes de las carretas, etcétera. Ahí comienzan, aunque en descargo de esta situación hay que mencionar que no fue el primero que cobró impuestos por puertas y ventanas. El primero que lo hizo fue Guadalupe Victoria, que ya hemos platicado que Guadalupe Victoria fue muy admirado y respetado por Antonio López de Santa Anna. Entonces el primero que lo hizo fue Guadalupe Victoria. Criticamos a Santa Anna porque lo hizo. Pero bueno, adelantándonos un poquito en la historia, se le critica mucho a Santa Anna por haberse autonombrado Su Alteza Serenísima. Pero vámonos a la historia de nuevo, y resulta que no fue el primer mexicano que se autonombra Su Alteza Serenísima. El primero que lo hizo fue nada más y nada menos que Miguel Hidalgo y Costilla. Es el primero que se pone ese título. Santa Anna solamente lo copió, ¿sí? Pero criticamos a Santa Anna, a Hidalgo no. Criticamos a Santa Anna, pero a Guadalupe Victoria no. Por eso les decíamos que Santa Anna es tan polémico que le cargamos demasiadas cosas, ¿sí? Por ahí una historiadora, Josefina Vázquez, esta historiadora acuñó una frase que es muy, muy certera, donde dice: si Santa Anna no hubiera existido, ¿sí?, nosotros lo hubiéramos inventado. ¿Por qué? Porque era necesario que hubiera un malo así por completo en nuestra historia, pues hubiéramos inventado a otro.
porque era necesario para justificar muchas cosas dentro de nuestra historia. Siendo presidente Santana es cuando trae la pierna a la Ciudad de México. Estuve leyendo las narraciones de Bustamante, la estuve leyendo hace unas horas, de lo que fue la fastuosidad, ¿sí?, del entierro de la pierna de Antonio López de Santana. Primero la pasean por las calles en una urna de cristal. Es paseada. Yo me imagino que ya nada más el hueso, ¿sí? Porque lo pierden en el 39 y estamos hablando del 44, 5 años después. Pues yo imagino que solamente son los huesos, es lo que yo pienso. No creo que haya quedado mucha piel o algo así por el estilo. Entonces lo llevan al cementerio de Santa Paula, que estaba ubicado, amigos, si nos están escuchando, sobre Paseo de la Reforma, a la altura más o menos de Tlatelolco, por esa zona donde está el monumento Cuauhtémoc, etcétera, por esa zona, déjenme decirles que ustedes viven sobre lo que fue un panteón, ¿sí? Un panteón histórico, pero arriba de un panteón. Entonces, cuando se cerró este panteón, se recuperaron algunas osamentas y otras simplemente se taparon, y ahí están abajo las osamentas de miles de personas de este panteón. Bueno, pues ahí se construyó un obelisco muy al estilo romano, y en ese obelisco se depositaron los restos de Santana. Santana estuvo ahí presente. Desfilaron niños, sacaron a los niños de los colegios, ¿sí? Se hizo un desfile con una guardia impresionante de dragones, es el cargo que tenían, pues, de dragones, y después iban niños, depositaron ofrendas florales, hubo discursos, hubo poesías, y Santana ahí presente. Aquí no puedo negar que entra mi parte como psicólogo. Y creo yo, mezclando esa parte como psicólogo y como historiador, creo yo que lo que estaba contemplando Santana era su propio entierro. ¿Sí? No ha sido el primero en la historia que ha figurado su entierro, que quiere saber cómo va a ser su entierro, su funeral. ¿Sí? No es el primero en la historia que lo haría, y creo yo que Santana tiene el pretexto para imaginarse cómo va a ser su funeral el día que él ya no esté. Es también una opinión personal, ¿sí? Por la fastuosidad. Y bueno, él con esto muestra que fue capaz de dar una parte de su cuerpo para la defensa de la soberanía nacional. Esto se llama chantaje. Y bueno, supo chantajear perfectamente a la gente se le entregaba por completo, ¿sí? Era pues famosísimo, estaba, les digo, en la cúspide, aunque ya los impuestos y esta fastuosidad, porque eso cuesta, se gasta dinero y se gasta en construir un teatro y se gasta en construir monumentos y bustos, etcétera, y empieza a aumentar impuestos. Luego aquí es donde, hay gente molesta y hay gente que lo admira, ¿sí? ¿Qué va a inclinar la balanza, amigos? ¿Qué va a inclinar la balanza? El préstamo forzoso que le pide a la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica lo había apoyado al momento de ser conservador, ¿sí? Pues ahora les aplica un préstamo forzoso y la Iglesia decía que no podía. El chiste es que apenas consiguió un tanto de dinero de lo que le pedía Santana, pero la Iglesia queda muy, muy molesta con el general. Para esto mueve la Iglesia a su gente conservadora. Y resulta que Mariano Paredes era gobernador del estado de Jalisco. Y entonces él encabeza un plan, el plan de Guadalajara, donde desconoce a Antonio López de Santana. Lo desconoce. Y llama a la rebelión. Esta rebelión, Santana casi se ríe y se carcajea, dice: voy a aplastar por completo a Mariano Paredes, lo voy a aplastar, arma a su gente, ya hay un ejército,
mete más personas al ejército por leva y sale hacia Guadalajara, ¿sí?, a enfrentarse con Mariano Paredes y ponerlo en orden. Llega hasta la ciudad de Querétaro, sigue avanzando, llega hasta León y más o menos por ahí, a la altura de Lagos de Moreno, hasta ahí llega Santana. Amigos, ese fue el punto más alto, ¿sí?, en el cenit de Antonio López. Fue el punto más alto, porque ahí le llega una carta donde le dice, ¿sí?, donde le dicen que en la Ciudad de México de pronto hay un levantamiento. De hecho, este levantamiento tiene un nombre muy curioso. Es la Revolución de las 3 horas. Así está conocida en nuestra historia. La Revolución de las 3 horas. ¿Por qué? Porque en 3 horas se suscitó todo. Y resulta, ¿sí?, que estando Santana lejos de la Ciudad de México, comienza un levantamiento en la Ciudad de México, donde la gente se alborota, la gente se va a las calles, comienzan a maldecir a Santana. Mucho de esto azuzado por los clérigos, que estaban molestos con Santana por los préstamos forzosos, ¿sí? Entonces le empiezan a gritar traidor, le empiezan a gritar el 15 uñas, el mocho, en fin, todo contra Santana, y la gente enardecida se va hacia el Teatro Santana, derrumba la puerta del Teatro Santana y se va contra el busto, ¿sí?, y lo destruye por completo. De ahí la gente se va a la Plaza del Volador, pero estamos hablando de miles de personas, y lazan la estatua de Santana, la estatua ecuestre, la jalan y la derriban y la destruyen la estatua. Es más, quien estaba defendiendo la Ciudad de México no se atreve a disparar contra la multitud y decide hacer volar Palacio Nacional. ¿Sí? Lo llena con explosivos y dice, antes de que caiga en poder de esta gente que se está sublevando, porque dicen, vámonos a Palacio, lo reviento Palacio. Alcanza a recibir la orden, ¿sí?, de que se retire y que no haga nada contra Palacio, sino ahí hasta el Palacio Nacional hubiera terminado. Y entonces no faltó alguien que dijera, vamos a Santa Paula. Y efectivamente se van al Panteón, tiran el obelisco, lo destruyen por completo el obelisco, sacan la pierna de Santana, la urna, la pasean, la tiran, la rompen, la avientan para un lado, para el otro, la gente está desquiciada. Y según crónicas de la época, los restos de Santana, o sea, los restos de su pierna, terminan, ¿sí?, en La Viga, por allá por la calzada de La Viga, que era el tiradero de basura. Era un tiradero de basura que se prendía, se quemaba para que la basura se estuviera quemando, y ahí arrojan la pierna de Santana, para que se queme con toda la basura. Cuando unos meses antes se le había dado todos los honores, y los niños de las escuelas, y los poemas, y la banda de guerra, y el desfile, pues unos meses después la gente enardecida, destruye los restos de Santana. Me adelanto un poquito. Cuando Santana, ya anciano, regresa a México con Dolores Tosta, con su segunda esposa, inclusive Dolores Tosta compró 3 piernas de Santana. O sea que gente llegó con restos humanos, huesos, y le decía, mira, yo rescaté los huesos y los puse a salvo. Aquí están los huesos, le cuesta tanto. ¿Sí? Y poco tiempo después llegó otro, no, ¿qué cree? Que yo tengo los buenos, los rescaté de ahí de La Viga. El chiste es que Dolores Tosta terminó comprándole 3 piernas, o los restos de 3 piernas a Santana. ¿Sí? Yo tengo una curiosidad, yo conozco la tumba de Santana y de Dolores Tosta, yo tengo esa curiosidad, ¿habrá enterrado Dolores Tosta alguno de estos restos en la tumba de Santana? No tengo la menor idea, pero prometo buscar la información. Si exhuman los restos,
¿Tendrá las dos piernas o estará con una sola o estará con 4 piernas? ¿Sí? Que su esposa haya puesto las 3 que compró, las haya metido al ataúd por si alguna era la buena. No lo sé, prometo investigar esa información para cuando lleguemos a esa parte de la historia. Pero bueno, resulta que Santana se entera de este levantamiento popular en la Ciudad de México, se entera, se desilusiona, se queja y dice, no es posible que yo, que soy un héroe, que he dado mi sangre por la patria, que yo los liberté, que yo liberté Veracruz, que yo hice a este país una república, que yo soy el héroe de Tampico, que yo enfrenté a los franceses y los derroté en Veracruz, no es posible que me hagan esto. Y Santana se vuelve con todo su ejército, se vuelve a la Ciudad de México. Entonces dice, llegando a la Ciudad de México me la pagan, ¿sí? Pero porque él tenía varios aliados, pero sus aliados empiezan a renunciar y el levantamiento se hace más popular porque se ponen del lado de Mariano Paredes, se ponen del lado de él, ¿sí? No olviden este detalle por lo que va a venir después. Mariano Paredes es un conservador, no se les olvide ese pequeñito detalle, ¿sí? Entonces, no toma la Ciudad de México porque no va a poder y decide irse sobre la ciudad de Puebla. Llega a la ciudad de Puebla, prácticamente toma la ciudad, cuando mucha de su gente se empieza a desertar. Se van con todo y las armas y todo, y empieza a disminuir su ejército. Ahí se da cuenta de que el levantamiento de Mariano Paredes triunfa, ¿sí? Los diputados que él quiso desaparecer el Congreso lo desconocen como presidente de la República, él ya no es presidente, y reconocen a Mariano Paredes como presidente provisional. Él está en Puebla, amigos, está en Puebla. Entonces ya no lo van a obedecer, y solamente tiene, 1,500, 2,000 hombres. Sabe que no va a poder. Entonces Santana envía una carta al Congreso que él intentó desconocer y que no pudo. Envía una carta donde dice, ¿saben qué? Me voy de México. Así de fácil. Simplemente me voy de México, ¿sí? Ya no quiero estar aquí porque son unos malagradecidos y solicito el exilio. Entonces el Congreso le contesta, no señor, a usted se le va a juzgar por todos los abusos que usted ha cometido, por despilfarrar el dinero de la nación, ¿sí? ¿Por qué? Porque demuestra el Congreso que el dinero que él había conseguido de la iglesia y de algunos ricos que él los había presionado para que les dieran dinero para formar ese famoso ejército para ir a recuperar Texas, resulta que en ese lapso de tiempo Santana se dedicó a comprar haciendas. Y es cuando se convierte en dueño, ahora sí, de todo el camino de Jalapa a Veracruz. Se dedicó a comprar y a comprar haciendas. ¿A qué nos suena esto? ¿Corrupción? Sí. Claro que hubo corrupción. Entonces, podemos, no queremos aquí en Urus Radio cambiar la imagen de Santana, no, decir lo que fue realmente. Y corrupto sí fue. Eso es indudable. Corrupto sí fue Santana. ¿Sí? ¿Qué otras cosas le inventaron? Que se reconoció la independencia de Texas, no es cierto, etcétera. Ya hemos platicado de todo eso aquí y de otras cosas que vamos a platicar que no son ciertas, pero de que fue corrupto sí fue. Y tenía mucho dinero Santana. Mucho dinero. Entonces, su esposa, Dolores Tosta, ya les platicamos que se casa con ella, vive en la casa de Tacubaya, ¿sí? Le envía una carta donde le dice que mueva tal cantidad al banco, ¿sí? 1,5 millones de pesos, que en ese tiempo era muchísimo dinero. La carta es interceptada, es publicada en todos los periódicos, de tal forma que se sigue demostrando las corrupciones del general. Entonces dice, me escapo, porque vienen por mí. O sea, la orden es, apréndanlo porque lo vamos a juzgar. Apréndanlo.
Entonces no le queda otra a Santana que despedirse de su ya pequeño ejército y busca llegar al puerto de Veracruz, pero tiene que pasar primero por su hacienda del Encero. Tiene que pasar por ahí. Pero sabe que está lleno el camino de Puebla hacia Jalapa, está lleno de patrullas, está lleno de retenes, porque saben que por ahí va a pasar Santana. Entonces Santana, con un pequeño grupo de hombres, muy pequeño, se avienta a la sierra y empieza a escapar. ¿Quién le iba a decir que 3 semanas, 4 semanas antes, era quien detentaba el poder en México y tenía toda la fama y todo el prestigio y todo el agradecimiento de la gente, y 3 semanas después está huyendo por la sierra? Está huyendo por la sierra. Consiguen un guía, este guía lo va a engañar, ¿sí? Lo va a engañar y lo va a hacer dar vueltas nada más, que eso me parece un poco extraño, porque Santana sabía orientarse, como militar sabía orientarse, despide a este tipo, casi lo golpea, y llegan cerca de la población de Jico, que está muy cerca de Jalapa. Aquí esto que les vamos a platicar, amigos, forma parte de como una leyenda, ¿sí? No hay ningún documento que lo compruebe, nada, pero es como una voz popular, y creo nuestro deber, así como hemos dicho otras cosas, también informárselos a ustedes, porque no se ha comprobado. Hay 2 versiones. Una, que él tuvo ahí una mujer con la cual tuvo amoríos, donde tuvo 2 hijos con ella, y nunca reconoció esos hijos, y ella, en venganza, sabiendo que Santana va para allá o que está muy cerca, urdió lo que ahorita les vamos a platicar. Otra dice que el líder de una tribu, ¿sí?, de una tribu indígena, se enteran, porque Santana iba disfrazado, iba con un jorongo, iba con sombrero, con un paliacate amarrado en la cabeza, pero lo reconocen a Santana y saben que Santana lo está buscando todo el país y que es un mal presidente y que robó, etcétera, y deciden vengarse. Bueno, son las 2 versiones que yo tengo de esta leyenda. ¿De qué trata la leyenda? Pues resulta que lo toman prisionero, a él y a sus acompañantes, ¿sí? Y de pronto lo dejan prácticamente en paños menores a Santana, lo envuelven en hojas de plátano y lo van a meter como en un caso, hagan de cuenta como estos casos de las carnitas o algo así que son muy grandes, lo van a echar en un caso para convertirlo en tamal y luego comérselo, ¿sí? Yo creo que hay mucho de mito en todo esto, hay mucho de mito, y dicen que él ya se daba por perdido porque lo iban a hacer tamal a él y a su gente, y en eso aparece el cura del lugar, y es el que le salva la vida. Bueno, lo salva de morir de esa forma, porque realmente lo que hace el cura es entregar a Santana a las autoridades en Jalapa. ¿Será cierto o no será cierto? No lo sabemos, pero teníamos que platicárselo a ustedes, esta historia, con estas 2 versiones de que si fue una mujer despechada, quien nos dio todo esto, o fue que lo reconocieron los pobladores del lugar y pretendían, pues sí, hacerlo tamal a este hombre. La cuestión es que lo agarran, de ahí es llevado prisionero al fuerte de Perote. En el fuerte de Perote es donde tiene que estar prisionero, esperando el juicio que se está haciendo en la Ciudad de México por parte del Congreso. Pero todavía Santana tenía gente que simpatizaba con él. Había gente que simpatizaba con él y en el Congreso fueron duros los debates porque no faltó quien decía fusílenlo, ¿sí? Y en otros déjenlo libre, de tal forma que la balanza se inclina desde el momento que los diputados dicen ¿por qué nos vamos a manchar las manos de sangre? Ante el mundo quedaremos como unos bárbaros, etcétera, etcétera. Le salvan la vida a Santana y le dan la orden de salir del país. Y mandan una guardia para que lo lleven a un puerto
¿sí?, a un puerto seguro y pueda salir del país con orden de irse a Venezuela, ¿sí? La pequeña guardia que lo acompaña, 800 hombres, porque le tenían pánico a Santana, 800 hombres vigilando a un solo hombre, de ese tamaño. Lo llevan al puerto, lo embarcan y adiós, vete de aquí, ¿sí? Y no se te ocurra regresar. Estás exiliado y vas a Venezuela. Aquí tengo que hacer una pequeña pausa, porque todos los barcos que entraban y salían de nuestro territorio, de México, entraban o por Tuxpan o por Veracruz, y algunos daban la vuelta por Progreso o por Campeche, pero de todos modos terminaban en Veracruz. Veracruz era la entrada continental a territorio mexicano, pero la entrada al Golfo de México era Cuba, La Habana. Ahí estaba el Castillo del Morro, sí, una construcción que es enorme, enorme. Tantos cañones tenía el Morro, y sigue habiendo muchos cañones ahí, es una zona turística, pero si ustedes tienen la oportunidad de ver fotografías o pasear por las calles de La Habana, verán que en el centro histórico lo que bloquea el tráfico para calles que se hacen peatonales, para que no se vaya a meter ningún vehículo, en lugar de poner estos topes así como altos, lo que ponen son cañones. Ahí están los cañones en el pavimento, los usan los cubanos para bloquear el tráfico o impedir que circulen por calles peatonales, de la gran cantidad de cañones que había en el Morro, una superfortaleza, ¿sí?, de los españoles, que alguna vez cayó en poder de los ingleses a finales del siglo XVIII y después recuperarían los españoles, y que en ese momento, amigos, seguía en poder de España. ¿Sí? Seguía en poder de España. Pues era la entrada al Golfo de México. Para poder llegar a Tuxpan, para poder llegar a Veracruz o a Campeche, tenían que pasar por La Habana. Entonces el barco que lo va a llevar a Venezuela sale de puerto, llega a La Habana, y ahí el señor se baja y dice: yo no me subo más al barco y me quedo en La Habana. ¿Sí? Me quedo en La Habana, que está en poder de los españoles y que era una amenaza constante para el gobierno de México, porque de ahí salió la expedición de Barradas, ¿sí? Apenas 15 años antes, de ahí salió la expedición de Barradas que el mismo Santana derrotó. Y aquí es donde entra lo curioso, amigos. ¿Quién está llegando? ¿Se acuerdan ustedes que Iturbide abdica al trono en México, sale exiliado a Italia? ¿Sí? Sale exiliado, pero los reyes españoles lo andaban buscando, porque tú provocaste la independencia, tú nos traicionaste y provocaste la independencia del virreinato, ¿sí? Donde te agarramos te matamos, y por eso no pudo estar en Italia y se tuvo que ir a Inglaterra, lo perseguían, ningún puerto lo quería recibir a Iturbide. ¿Cómo es posible que Santana, que también fue realista, ¿sí?, también fue realista, y después se pasa del lado de Iturbide, y después derrota a los españoles en San Juan de Ulúa, y derrota a los españoles de Barradas en Tuxpan, y de pronto llega a La Habana? Pues a ver, nosotros somos españoles, vamos sobre de ti, esta es nuestra venganza. Pues no, lo reciben magníficamente, por eso decide quedarse ahí. Y le cae bien a la nobleza que está ahí de los españoles, les cae muy bien, participa en eventos, como que es el personaje principal de varias fiestas, etcétera. ¿Y a qué creen que se dedica? ¿De qué creen que vive? Porque no tiene ninguna pensión. El gobierno mexicano le quita todos sus bienes, no tiene ninguna pensión. ¿De qué creen que vive en La Habana? Y vive muy bien el señor, de pelear con sus gallos. Es un experto en la pelea de gallos. Y allá lo practicaban mucho en La Habana. Y resulta que los españoles y los cubanos pues no sabían todo lo que sabía Santana de una pelea de gallos, ¿sí? Y sabía cómo hacer trampas, cómo truquear las navajas, ¿sí? Cómo hacer que un gallo que estaba medio muerto se levantara, cómo hacerle trampa al otro gallo, al más fuerte, para darle de comer, por ejemplo, le daba de comer municiones o qué sé yo, para hacer que el otro gallo perdiera.
Y él mismo lo dice, Santana lo reconoce, que era un tramposo en el juego. Y ganó muchísimo dinero, miles de pesos ganó jugando a los gallos. Y de eso vivía Santana en la isla de Cuba. O sea que le sirvió de alguna manera, ¿sí? Pero, ¿qué estaba pasando mientras en México? ¿Sí? ¿Qué está pasando mientras en México? Mariano Paredes, ¿sí? Que por medio de esta revolución de las 3 horas, llega a la presidencia de la República. El plan que existía para recuperar Texas, pues se viene abajo, todo ese plan. Mariano Paredes tiene endeudado, hay muchas deudas que seguir, y en el momento que está Mariano Paredes en la presidencia de la República, en esa precisa época, o meses, los Estados Unidos, sí, primero Inglaterra y Francia, ya poquito antes habían reconocido la independencia de Texas, le aconsejan a Mariano Paredes que reconozca la independencia de Texas, se niega de pronto a reconocerla y los Estados Unidos toman a Texas como un estado más. Esto se veía venir, amigos, o sea, esto estaba más que pintado. Se veía venir, porque los que consiguen la independencia tejana no fueron los tejanos, sino fueron los norteamericanos que se metieron al territorio tejano. Son los que logran la independencia. Entonces, a la larga, ¿sí?, van a formar parte de la Unión Americana. Y entonces son reconocidos por los norteamericanos y el gobierno de México no le queda de otra que declararle la guerra a los norteamericanos. A ver, hagamos un pequeño alto aquí, ¿sí? México declara la guerra, Mariano Paredes declara la guerra por el hecho de que Estados Unidos acepta a Texas como un estado más. Pero Mariano Paredes, fíjense bien, Mariano Paredes se va a enfrentar a lo que ya es una potencia en formación. Ya viene como una potencia. A raíz de que Napoleón prácticamente les regala la Luisiana a los norteamericanos que estaban en pleno expansionismo, los españoles les venden Florida, y la Luisiana es un territorio grandísimo que quedaba en medio entre México y los Estados Unidos, pero se apoderan de la Luisiana y México hace frontera con Estados Unidos, ¿sí? Hacemos frontera con ellos y entonces ellos quieren expandirse. Es el objetivo, para nadie es un secreto que es el objetivo, arrebatarnos nuestro territorio. Y Mariano Paredes se atreve a declarar la guerra, que por dignidad, por orgullo, por lo que ustedes quieran, estando el país en bancarrota. Y aparte no hace nada para crear un ejército. Y se pierde tiempo maravilloso en lo que están las fuerzas de Zacarías Taylor avanzando ya por órdenes del presidente Polk, están avanzando por territorio tejano. Polk da la orden de que las fuerzas de Zacarías Taylor crucen hasta el río Bravo, cuando la frontera en ese momento estaba trazada hasta el río Nueces. Dice, no, crucen hasta el Bravo, ¿sí?, que es territorio mexicano. Crucen hasta allá, porque esto es tejano, y no, era territorio mexicano. Y Mariano Paredes no hace nada, absolutamente, no se moviliza, no llama tropas, no arma a la gente, no hace nada, y nos están invadiendo los norteamericanos por el norte. Entonces Mariano Paredes se avienta la grande así por completo, siendo presidente del país. Había sido gobernador de Jalisco, él derroca a Antonio López de Santana y lo que propone Mariano Paredes es, ¿saben qué? No vamos a poder con los americanos, por lo tanto, empiecen a buscar la manera de que venga un príncipe europeo
para que nos defienda. Si viene un príncipe francés, por lo tanto Francia nos va a defender. Si viene un príncipe inglés, pues Inglaterra nos va a defender. Si viene un príncipe español, pues España nos va a defender, porque nosotros no somos capaces. Y empieza a proponer entregarle el país a una potencia europea. ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo ven? Hablamos de que Santana es el gran traidor, que si vendió la mitad del territorio nacional, que vamos a desbaratar todo eso, y fácilmente lo vamos a desbaratar. Yo les decía, sí, Santana fue un mal presidente, claro, y sobre todo su última gestión fue fatal como presidente Santana. Sí, pero hay cosas que no son ciertas, cosas que son mentiras, y me acuerdo que cuando lo dije, yo mencioné, tuvimos presidentes peores que Santana. Peores. Y ahí está la prueba de Mariano Paredes Arrillaga. ¿Sí? Él propone, entreguémosle el país a un príncipe extranjero, a una potencia extranjera para que venga a defendernos. Eso me sonó, yo he hecho críticas aquí muy fuertes de Fernando VII. Fernando VII, que cuando es capturado por Napoleón, es encerrado en un castillo en Francia y de pronto le manda una carta a Napoleón y le dice, quiero ser tu hijo, adóptame como hijo, o sea, eres mi papi Napoleón. Y uno dice, qué vergüenza, el emperador de España pidiéndole a Napoleón que lo adopte como hijo, qué vergüenza. Perdón, amigos, a lo mejor aquí estoy exagerando cierto nacionalismo, algo así, pero Mariano Paredes, al momento de proponer que venga un príncipe extranjero y que nos apoye una potencia extranjera, porque no vamos a poder contra los americanos. Híjole, está así como que, muy fuerte la situación. De esto se criticó mucho a Mariano Paredes posteriormente, de que su inhabilidad, de que no hizo nada mientras los americanos seguían avanzando. Manda algunas tropas como para intentar detenerlos, en lo que a hacer tiempo, en lo que llegan una ayuda del extranjero. ¿Sí? Y comienza a finales del 46, comienza la intervención norteamericana con las derrotas de Arista, etcétera, las derrotas en el norte del país. Es cierto, no podemos negar que tenía mejor tecnología, los norteamericanos tenían armas muy modernas para ese tiempo, mientras que el ejército mexicano tenía armas de la época de la independencia. Armas de la época de la independencia que tenían los de la leva. El ejército tenía las armas más nuevas. Esas armas las había comprado Guadalupe Victoria 20 años antes, 25 años antes, 20 años antes. Las había comprado Guadalupe Victoria, porque las armas que había nada más eran de la independencia y no se compraron muchas, ¿sí? Pónganle ustedes 10, 15 mil armas nada más. ¿Qué otras armas se tenían? Pues las de la independencia. Rifles que se habían comprado, que tenía la gente desde 1800, o sea, rifles antiquísimos. Ese era el armamento de los mexicanos, mientras los norteamericanos tenían un armamento muy moderno. Para los norteamericanos fue su primera guerra. La otra guerra, fue su independencia y luego tuvieron algunas fricciones con Inglaterra, un intento de reconquista, pelearon con Canadá y los canadienses les pasaron por encima a los norteamericanos, porque querían expandirse hacia el norte, pero ya su primera guerra con ese carácter de declaración y todo esto, fue contra México. Allí es donde los primeros egresados de West Point, que ya tienen cargos, una academia militar, que ya tienen cargos importantes como generales, coroneles, etc., ahí va a ser su prueba de fuego. Habían peleado las guerras apaches allá en su territorio, pero ya enfrentarse a otro país así directamente, pues fue con México. Vale la pena mencionar algo importante. Esta guerra va a durar 2 años. Casi 2 años va a durar. Amigos, hasta el día de hoy, en proporción, en proporción, ha sido la guerra que más muertes le ha causado a los Estados Unidos, en proporción, ¿sí?
porque prácticamente murió 1 de cada 7 norteamericanos que vinieron a pelear aquí. 1 de cada 6, algo así. Murió mucha gente norteamericana, les digo, en proporción. Claro, en la Segunda Guerra Mundial murieron decenas de miles, pero también fueron cientos de miles de soldados a pelear, ¿no? Y en Vietnam y todo esto. Pues la guerra que más bajas les causó fue la Guerra de México. O sea que los mexicanos nos defendimos, sí, con todo, pero fue el pueblo. Fue la ciudad de Monterrey, que muchas veces lo he dicho, debe ser heroica esa ciudad, y no tiene el título. Y bueno, ya hemos platicado en la serie de México contra Estados Unidos, o la guerra de intervención, ya lo hemos platicado. Amigos, está así la situación en el país. Y el presidente Mariano Paredes no hace nada. Entonces, los federalistas que habían salido de la jugada, ¿sí? Y al saber que está invadido el país, hablan con Santana, mandan un emisario a La Habana, Santana se está enterando absolutamente de todo, y le dicen a Santana, tienes que regresar y encabezar al ejército porque este tipo nos está entregando, ¿sí? Nos está entregando, y no a los Estados Unidos, sino a otra nación. Veracruz está bloqueado por barcos norteamericanos, ¿sí? La gente se va a salir de control. Mariano Paredes es endeble totalmente, está panicado totalmente, pero la gente se va a defender, ¿sí? La gente se va a defender. ¿Quién es el único que puede calmar a toda esa gente? El único que los puede calmar es Santana. Y entonces el presidente Polk envía un emisario, el general Mackenzie, ¿sí? Para que hable con Santana en La Habana. Y le dice, mi general, tienen varias pláticas, lo invita a Santana a su casa, se sientan a platicar y el puro y la copita, etcétera, etcétera. Dice, lo que nosotros queremos, nosotros no queremos una guerra, no queremos sangre en todo esto. Pero tenemos intereses y queremos que ustedes reconozcan la independencia de Texas. ¿Sí? Texas ya nos pertenece, ¿no? Y tenemos intereses en comprarles. A ver, mexicanos amigos, ¿sí? Mexicanos amiguitos, nosotros queremos comprar. Nosotros queremos comprarle el Alta California. Nada más, no queremos pelearnos con ustedes. Porque los americanos sabían que era una guerra difícil, ¿eh? No se crean que era fácil. De hecho, para poder declarar la guerra a México, el presidente Paul tuvo que hablar con el Congreso y decir, sangre norteamericana fue derramada en suelo norteamericano. Porque si él dice, voy por una guerra de conquista, no se lo aceptan, ¿eh? Entonces tuvo que enardecer. Los periódicos empezaron a publicar, ¿sí? Y la gente se enardeció, manipularon a la gente para enardecerlos y decir, vámonos contra los mexicanos. Así como fue, recuerden Goliat, recuerden el Álamo, pues vámonos contra los mexicanos porque ellos vinieron y nos mataron a nuestra gente. Ya hemos platicado toda esa historia. Nos mataron a nuestra gente aquí arribita del Bravo, que es territorio tejano. ¿Y se acuerdan cómo comenzamos esa serie? A mí me acuerdo mucho de ello, de que todavía hay un cañón del lado americano, ahí en Texas, apuntando hacia México. Todavía existe un cañón de la época apuntando hacia México. Ya hemos platicado aquí la anécdota. Pues bien, agarra a Santana y dice, miren, para esto se necesita dinero y yo tengo que repartir dinero allá como para comprar voluntades, señor Mackenzie, y yo necesito que me pague una cantidad para yo poder partir hacia México, cruzar el bloqueo de Veracruz, que me den permiso de llegar hasta el puerto de Veracruz. Y yo lo que puedo proponerle, les digo, comprando algunas voluntades, proponerle es que haya pláticas, haya una negociación, pues para poder llegar a un buen arreglo. Sí, Texas, pues ya se perdió, sí, de acuerdo, pero bueno, podemos negociar muchas cosas, ¿sí? Agarra a Mackenzie por órdenes de Paul, le entrega una fuerte cantidad a Santana. Santana acepta ese dinero, agarra un barco y vámonos para México.
Llega al puerto de Veracruz, la Armada norteamericana le abre paso, desembarca en Veracruz y en México están con efervescente la invasión norteamericana y la gente dice, ¿qué hacemos? Mariano Paredes no hace nada, el ejército no se moviliza, nosotros queremos pelear, nos queremos defender, ¿sí? ¿Y quién es el que nos defendió contra los españoles? ¿Y quién nos defendió contra los franceses? Pues nada menos que Santana. Señores, acaba de llegar Santana a México, lo reciben como héroe. Cuando unos meses antes habían arrastrado su estatua, lo habían hecho pedazos y poquito antes lo habían puesto en un trono prácticamente. Vean los cambios de la gente, ¿sí? Fueron cambios tremendos de la gente. Ahora de nuevo es un héroe Santana. Para mucha gente, dice, Santana se vendió porque no ganó ni una batalla durante la intervención norteamericana. Se ve que sí le pudo el dinero que le dio Polk. Nos vendió Santana. Amigos, Santana llega al puerto, inmediatamente viene a la Ciudad de México a organizar el ejército para enfrentarse a los norteamericanos. Así como Baudin él mismo reconoce que Santana lo hizo correr, hizo correr a sus 1,000 hombres con solo 200, los hizo correr el 5 de diciembre, ¿sí? El mismo presidente Polk reconoce en su diario, y está publicado, que dice, Santana nos traicionó. Santana nos vio la cara. Nos traicionó Santana. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos dinero para que no hubiera guerra, y lo que Santana hace es llegar y armar todo un ejército y hacernos la guerra. Quien lo está esperando es Valentín Gómez Farías. Juntos entran a la Ciudad de México. ¿Cuál ceremonia? ¿Cuál nada? Rápido, señores, a movernos, ¿sí? Hay que organizar un ejército y salir inmediatamente a frenar a Taylor, que está entrando por el norte. Aquí la pregunta entonces, ¿regresó Santana a qué? ¿A vendernos? ¿A entregarnos o a defendernos? Pues está bien, si vamos a creerle a los norteamericanos, pues creámosle a Polk. Santana llegó a defendernos, traicionó a los norteamericanos, ellos mismos lo reconocen. Y se viene la etapa más fuerte en la historia de Santana, la intervención norteamericana, de la cual platicaremos la próxima semana, licenciada. Profesor, sí. Muchas gracias, pues ya se nos terminó el tiempo, falta muy poquito y pues de verdad que nos deja con un sabor de boca así como que, ¡ay! Pero tremendo, profesor, queremos seguir escuchando más. De hecho, algunas personas nos dicen que si el programa lo podemos hacer con más frecuencia, ¿sí, profesor? A ver, creo que cometí un pequeño error, ya no adelante, estaba Mariano Paredes, era Joaquín Herrera, el presidente que nos va a entregar a los extranjeros. Okay. Perdón, un pequeñito error aquí. Entonces no revisé tan mal. Sí. José Joaquín Herrera. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias también por la aclaración, profesor. Y pues bueno, amigos, nos vamos. Que estén muy bien. Gracias a todos los que están aquí en el chat. Y también les recordamos que el próximo miércoles 16 de febrero el profesor estará dando una plática virtual en Palacio de Minería, para Palacio de Minería, y pues en referencia a los 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón. Va a ser por Facebook Live, entonces es a las 7:30 de la noche, y pues por acá en el espacio virtual los esperamos. Y también, saludamos a nuestros amigos Carlos Reyes y su esposa Claudia, a Uriel y Santiago desde que nos escuchan en San Ángel, Ciudad de México, y también, por favor, Rey Saldaña, gracias por la invitación. Ponte en contacto con nosotros. También Salvador Vargas de Morelia dice que aumentar la frecuencia de los programas. Y Ana Romo dice que sería 14 uñas porque le faltaba un pie y un dedo. Pero eso lo comenta también Paco Ignacio Taibo en la serie de es un programa Patria, es de Netflix, y pues habría que corroborarlo, porque en las memorias dice precisamente Santana que tenía roto un dedo. No podemos confirmar exactamente, ¿verdad, profesor? Pero si confirmamos, pues ya
les decimos que sí, si les faltaba un dedo, no sé, profesor. Y pues bueno, ¿qué más? Pues creo que ya es todo. Amigos, los dejamos, que estén muy bien. Los esperamos por acá el próximo lunes a las 10 de la noche. Ya saben, en www.spreaker.com/loser/Urus Radio. Cuídense mucho y hasta el próximo lunes. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces. Urus Radio.